días, jóvenes. Muy bien, bienvenidos. Vamos a compartir la tarea resuelta para poder analizarla, para ir analizándola, viendo todos los pasos que lleva el problema. No sé si lo tenemos ahí a la vista, ¿me pueden confirmar? Sí, Lee. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahorita voy a empezar a explicárselos. Si sobre la marcha ustedes tienen dudas, por favor no duden en interrumpirme y hacerme las preguntas que corresponden. Muy bien. Bueno. Ejercicio de distribución primaria y secundaria, la Decorativa S.A. Esta empresa se dedica, como decía ahí, a la fabricación de figuras decorativas de madera y labora durante 25 días al mes, durante 2 jornadas de 7 y 8 horas. Y cuenta con 3 centros productivos para la producción de figuras decorativas de fibra. Noten que acá en el encabezado principal aparece una información importante que va a marcar el resto del ejercicio. Cuenta con 3 centros productivos. El anterior ejercicio contaba con 2 centros productivos. En cambio, este cuenta con 3 centros productivos. Y los 3 centros productivos son corte, endurecido y montaje. Y cada departamento está explicado de la siguiente manera. Corte. Se dedica al corte de las estructuras para elaborar figuras decorativas. Endurecido. Se dedica al llenado y horneado de las figuras decorativas. Montaje. Se dedica al montaje y acabado final de las figuras decorativas en madera fina. Entonces, si se dan cuenta, los centros ligados directamente con la producción son justamente los centros, estos 3 centros productivos. Entonces, ya para hacer el cuadro resumen, había que tomar nota que este ejercicio iba a tener 3 centros productivos, ¿verdad? Entonces, ahí algunos tuvieron el inconveniente de que no vieron que tenían 3 centros productivos, entonces solamente procesaron información para 2 centros productivos. Pero bueno. Entonces vamos a ver acá que nos dan datos para la distribución primaria de gastos de fabricación y nos apareció un cuadro parecido al que explicamos en el ejercicio del principal, el inicial. Y aquí está, vean, donde aparecen las jornadas. Casi la mayor parte de departamentos tienen 2 jornadas, excepto almacén, personal y administración y ventas, que solamente trabajan una jornada. El número de obreros o trabajadores, la mano de obra y los sueldos, ¿verdad? La mano de obra, recuerden que la mano de obra está relacionada directamente con los centros productivos y los sueldos con los centros que son de servicio a los centros productivos. El área ocupada en metros cuadrados, que eso nos sirve para poder calcular la depreciación del edificio. En los kilowatts por horas fábrica, que nos sirven para calcular la energía eléctrica. Aquí nos aparece inclusive el número de lámparas también relacionado al cálculo de la energía eléctrica, pero esa casi no nos va a servir más adelante.
Y tenemos valor de maquinaria. El valor de la maquinaria nos sirve para poder calcular también la depreciación, así como los mobiliarios o equipos que tiene la empresa. Y únicamente nos aparecen prácticamente 3 problemitas. Si se dan cuenta, y vamos a regresar al ejercicio, vamos a ver allá. Vamos al qué angustia. Bueno, el de qué angustia teníamos 8 problemas, ¿verdad? 8 problemas. 6 relacionados con la distribución primaria y 3 relacionados o 2 relacionados con la distribución secundaria. Voy a conectarme para poder también verificar cómo es que ustedes están recibiendo la información. Permítanme. Muy bien, sí, ya veo que se está compartiendo. Bien. Bueno, entonces, estos son los 3 problemas que están relacionados con este problema de la decorativa. Y entonces, de primera vista se ve que no tiene mayor dificultad. Bueno, entonces, como recuerdan, para resolver estos tipos de problemas hay que dar estas 6 respuestas. Está la distribución primaria, la distribución secundaria, el cuadro de distribución primaria y secundaria, el costo horas hombre, mano de obra y costo horas hombre, gastos de fabricación y el costo de conversión, que no es más que la suma del costo hora hombre más los costos hora hombre, gastos de fabricación. Bueno, entonces aquí teníamos el enunciado y nos vamos al problema, a la resolución del problema. Y aquí está. Voy a tratar de hacerlo lo más grande para que ustedes, por si están viendo en el teléfono, puedan tener una perspectiva un poquito más amplia. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, lo primero que hacemos, recuerden, es llenar el cuadro resumen, el encabezado del cuadro resumen. Y entonces nos posicionamos en el cuadro resumen. Entonces colocamos el título, Empresa La Decorativa. Luego colocamos cuadro resumen de gastos de fabricación para la distribución primaria y secundaria. Y entonces acá vaciamos los departamentos que nos proporcionan. En este caso son corte, endurecido, montaje, mantenimiento mecánico, almacén, personal, servicios generales, administración y venta. Entonces, acá vamos a tomar nota de que estos primeros 3 son departamentos productivos, ¿verdad? Departamentos productivos, corte, endurecido y montaje. Días trabajados. Vemos días al mes, son 25 días al mes durante 2 jornadas de 7 y 8 horas. Entonces vamos a colocar días trabajados 25, 25, 25, 25. ¿Por qué? Porque todos los departamentos trabajaron 25 días. Jornadas de trabajo, aquí es donde empezamos a hacer la diferencia. Porque hay algunos, por ejemplo, que solamente tienen una jornada. Ahí nos pasamos al cuadro resumen, colocamos, esos tienen 2 jornadas, 3 jornadas. Generalmente los que tienen una sola jornada son 2 departamentos de servicio. Almacén personal y administración y ventas que tienen únicamente una jornada. Bueno,
horas diarias trabajadas son 8 y 7 horas. Entonces, los que tienen 2 jornadas van a tener 15 horas, que es la suma de 8 más 7. Acá es más 8 más 7. 15 horas. Y los que solamente tienen una jornada van a tener 8 horas. En este caso, almacén, personal y administración y ventas van a tener una jornada nada más, entonces son 8 horas. Y entonces, ya a partir de que vaciamos estos primeros 3 filas de datos, entonces calculamos las horas fábrica. Y las horas fábricas son la multiplicación de los días trabajados por las horas diarias trabajadas, ya sean 2 jornadas o una jornada. Si son 2 jornadas, son 375 horas. ¿Ven? Los que tienen 2 jornadas tienen 375 horas. Y los que tienen solamente una jornada tienen 200 horas. ¿Por qué? Porque es una multiplicación de 25 por 8. Es 200, 375, 200. Entonces, si ustedes tienen ahí su ejercicio, pueden ir de una vez a la par comparando así. Realizaron bien ese tipo de vaciado de información, porque aquí más que todo es vaciado de información y el encabezado del cuadro resumen de gastos de fabricación para la instrucción primaria y secundaria. Bueno, ahora del problema, entonces lo primero que vaciamos fue, y lo vamos a ir poniendo, se recuerdan, de una vez, punto visto, punto, de alguna manera, así. Lo que hacemos es tachar, ¿verdad? Para que no nos vaya a confundir. Entonces ya tomamos en cuenta las jornadas, los obreros, no los hemos tomado en cuenta y ahorita vamos a ver. Recuerden, los obreros pueden ser solamente trasladados y transcritos textualmente o pueden ser jalados por medio de forma. Por ejemplo, corte tiene 25, endurecido 4, montaje 5. Endurecido 4, montaje 5. Mantenimiento mecánico tiene 2, almacén 2, personal 3. Entonces, mantenimiento mecánico 2, almacén 2, personal 3, servicios generales 2 y administración y ventas. Y vamos a ver si es cierto que administración y ventas tienen el 6. Exactamente. Tenemos 6. Bueno, entonces teniendo ya estos datos, entonces si ustedes pudieron haberse dado cuenta en el ejercicio que tiene el ejercicio de no, perdón, del ejercicio de qué angustia. Lick, disculpe, una pregunta. ¿Qué manda? Perdón que lo interrumpa. Ok, es que estaba viendo el ejemplo de las horas diarias, Sí. el que usted nos dio del ejemplo de la empresa que angustia, que los que tenían una jornada le puso 9 horas. No sé si fue por un dato, le suena esto, viendo si ya estaba el dato aquí que decía 9 horas, pero acá donde decían que los que trabajan una jornada laboran 20 días de lunes a viernes de 8 a 17 horas. En teoría si son 9 horas, no sé si hay que descontar la hora de almuerzo, pero usted en el cuadro resumen sí le dejó las 9 horas. Sí, sí, porque, permítame, vamos a ver ahorita. Justamente tengo el problema en la pantalla, no sé si ya se percató. Tengo el problema ese del ejemplo. Lo tengo en la pantalla. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Dice la información para cada departamento productivo y de servicio es la siguiente. Los departamentos que trabajan una jornada laboran 20 días de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Ahí son 9 horas. Lo que pasa es que la hora de almuerzo se incluye también, ¿verdad? Se incluye la hora de almuerzo. Y entonces para este ejercicio se utilizaron 9 horas. Y es porque también se explicó este aspecto al inicio del problema. En cambio, en el de la decorativa,
no se hizo esa salvedad, sino solamente se colocó, vamos a ver ahorita, eh, solamente se colocó que la empresa labora durante 25 días al mes, durante 2 jornadas de 7 y 8 horas, y cuenta con 3 centros productivos para la producción de figuras decorativas de fibra. Entonces ahí no se explicó que, por ejemplo, los que trabajan una sola jornada van a trabajar de 9 horas, sino que generalmente se utiliza el horario eh, el horario que se utiliza generalmente en oficina, que son de 8 horas. Y es por eso que los departamentos que solamente tuvieron una jornada laboraron 8 horas. Y creo que la mayoría sí lo hizo porque estuve revisando y porque también me preguntaron ahí en el grupo, yo coloqué que eran 8 horas, los que solamente trabajaban una jornada iban a trabajar 8 horas. Entonces esa es la diferencia del ejemplo del problema, ¿sí? Que les di, versus este laboratorio que dejé para resolver. Entonces, ¿quién me escribió? José Reyes, creo, ¿verdad? O me habló, no sé, ¿usted cuántas horas colocó, José? Sí, Lick, gracias. Sí, fíjese que yo sí me basé en las 9 horas siempre. Sí, tiene razón. No, yo comprendo eso también, que pudo haberlos confundido. Solo que si se Sí, sí. percataron en la explicación del problema y al segundo de la decorativa no venía esa salvedad, ¿verdad? Sí, les soy honesto, sí, ya lo hice ayer bien noche, entonces sí me dio pena preguntarle anoche, pues. No Pero tenga gracias, pena. Lick, por la explicación. No tenga pena para servirle. Y como les digo, miren, yo también, si se han dado cuenta, tanto en el examen como en los ejercicios, en las tareas que yo les dejo, no siempre califico la exactitud de las respuestas, sino veo también el esfuerzo y la dedicación que ustedes le ponen. Entonces, siempre trato la manera de dar un ejercicio y luego dar la explicación, para que así entonces nosotros amarremos bien el procedimiento y vayamos aprendiendo, pues, porque no tiene sentido que yo les deje una tarea y luego no les explique cuál es la solución. Entonces, por eso ahorita estoy tomando tiempo para explicarles la solución. Ya la siguiente tarea, entonces, vamos a ver si nos da tiempo de poder explicar la solución, pero con esta explicación de hoy yo espero que ustedes amarren completo el problema. Entonces, como les digo, hay algunos problemas que van a tener así descrito el dato, como en el caso de las 9 horas, ¿verdad? Pero otras que no. Entonces, las que no tienen explicado, entonces ustedes toman la explicación base, que por ejemplo, son de 8 horas. La jornada normal es de 8 horas, ¿verdad? Salvo que en la explicación diga que ese día se trabajaron 9 horas o 10 horas, ¿verdad? O los que solo trabajaron una jornada trabajaron 10 horas, salvo que lo digan. Por lo demás se usa una jornada de 8 horas. Bueno, luego entonces calculamos el siguiente dato, que son las horas hombre. Y entonces las horas hombre, lo que hacemos es multiplicar los días trabajados por por el número de horas diarias que trabajaron que trabajaron dentro de la fábrica, por los 5 obreros, o sea, por los 5 obreros o el número de obreros que corresponde. Entonces tenemos las horas hombre en los departamentos de producción. Solo se calcula, si se dieron cuenta, horas hombre dentro de los departamentos productivos. Solamente. No se tiene que calcular en los departamentos de servicios, sino solamente en los departamentos productivos. Bueno, y luego, según el ejemplo, había que determinar o mejor no determinar, sino trasladar o vaciar la información de la mano de obra de los departamentos productivos. Entonces, lo que hacemos es trasladar estos datos. Corte tiene 25,000, endurecidos 19,800 y mantenimiento mecánico 18,000. Aquí está. 25,200, 19,800 y 18,000. Y acá es donde ya generamos la primera respuesta y por eso lo voy a colocar con
verde. Bien. Costo hora hombre, mano de obra. Y es lo que nos pide acá. Costo hora hombre, mano de obra. Entonces, con el encabezado, los datos que vaciamos en el encabezado del cuadro resumen, y cuando determinamos el costo hora hombre, mano de obra, ya tenemos la primera respuesta. Y entonces el costo hora hombre, mano de obra, una vez vaciados los datos de manera correcta, lo determinamos dividiendo el total del importe de mano de obra dentro de las horas hombre. ¿Bien? Licenciado, una pregunta. ¿Qué mandan? En mantenimiento y mecánica, no se calcula las horas hombre, entonces. No, no se calculan porque fíjese que son departamentos de servicio. ¿Sí? Departamentos de servicio, y así lo explica el problema. Si desean, regresemos al problema. Dice, la empresa cuenta con 3 centros productivos para la producción de figuras decorativas de fibra. Y también lo muestra acá en el cuadro, en el problema. Porque dice mano de obra, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí aparece únicamente separado la mano de obra versus los sueldos. Miren, los sueldos ya aparecen en otra columna. Y es que esto tiene una razón de ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los departamentos productivos están directamente relacionados con la producción, y los sueldos son los de los departamentos que asisten a los centros productivos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hace el mantenimiento mecánico? Díganme ustedes, en una fábrica, ¿qué hace el departamento de mantenimiento mecánico? No, yo le decía porque en el primer ejercicio que usted nos enseñó estaba calculado. Sí, vamos a verificar ahorita, permítanme. Vamos a ver. Sí, acá. Sí está Ajá. calculado el de mantenimiento, pero únicamente las horas hombre. No así el costo hora hombre, mano de obra. Si se da cuenta, solamente se calculó en lo que es el endurecido. Seguramente aquí lo que hice fue jalar la fórmula, y por eso es que me apareció este mantenimiento, pero ya a la hora de dar la primera respuesta, que fue costo hora hombre, mano de obra, entonces sí, ahí ya no se incluyó, ¿verdad? Pero sí, gracias por la observación también, y tiene usted razón. Vaya. Usted ya, digamos que, pero para determinar el costo hora hombre, mano de obra, si no calculó usted el, el importe, No, ¿verdad? solo en los tres que sí hay. ¿Que manda? Solo en los tres que sí hay que eran del centro productivo, dice nada más. Ok, muchas gracias. Ujú. Muy bien, perfecto. Sí, de hecho, casi ese dato prácticamente no nos servía de nada, pero igual si ustedes lo calcularon de más, no hay ningún problema, porque tienen razón en el ejemplo, ya estaba calculado, entonces pudieron ustedes haberse confundido, pero ese dato no afecta de ninguna manera en ningún otro departamento. Bueno, entonces, ya teniendo la, ya teniendo los datos de lo que son lo que son el encabezado principal, ¿verdad? El encabezado principal por con los datos de los cuadros iniciales del problema. Entonces ya empezamos con los, con lo que son la distribución primaria de los problemas que nos explican en el encabezado. Y vamos a empezar por lo que son las depreciaciones, y entonces de una vez lo vamos a marcar. Muy bien. Entonces marcamos el área de las depreciaciones, ¿sí? Y entonces leemos que dice que las depreciaciones del mes se aplican de acuerdo a los porcentajes de ley. Edificios 15%,
Y dice que del edificio se debe restar del valor del edificio 150,000, ¿verdad? Y del valor del terreno que equivale a 13,500. Es decir, del valor del edificio, lo que nos pide acá es que le restemos el valor del terreno, que son 13,500. ¿Y esto por qué se hace? Porque no olviden ustedes que los terrenos no tienen depreciación, ¿sí? Los terrenos no tienen depreciación, sino que son, al contrario, lo que los terrenos tienen es una plusvalía, ¿verdad? Entonces, los terrenos no se deprecian. Muy bien. Entonces, los terrenos no se deprecian. Y entonces vamos a entrar ya en materia y vamos a irnos a las cédulas. Bueno, y entonces lo primero que hacemos es calcular la depreciación del edificio. Entonces veamos. Esta parte del resultado justamente está al inicio del problema, pero el cálculo empieza acá y así estaba en el formato que yo les proporcioné. Dice que el edificio vale 150,000 quetzales. Entonces colocamos acá 150,000. Y a este edificio se le debe restar el valor del terreno, que equivale a 13,500. Entonces, 150,000 menos 13,500 tenemos igual, nos da 136,000. ¿Verdad? Entonces ya tenemos sobre este valor, es que vamos a aplicar la depreciación. Dice que el porcentaje de ley que se le va a aplicar al edificio son 15%. En este caso les está diciendo el porcentaje, entonces hay que usar ese porcentaje. No importando que sea que el real sea otro tipo de porcentaje, no, hay que usar el que dice el problema. Y colocamos entonces los 136,500 que nos quedaron, lo multiplicamos por 15%. Y entonces nos da una depreciación anual de 20,475. Nos da una depreciación de 20,475, pero como recuerden, que este problema dice que durante el mes de, o sea, labora durante 25 días el mes. Entonces aquí nos está diciendo que es son los cálculos de gastos de fabricación durante un solo mes. Entonces lo que hacemos acá, tal como se explicó en el ejemplo, es dividir esa depreciación anual dentro de 12 meses. Y entonces tenemos la depreciación mensual, que es 1,706,25. Entonces, esta depreciación, ahorita voy a usar esta depreciación, ¿sí? Es la que trasladamos acá. Y esta depreciación, ya teniendo la depreciación mensual, entonces lo que vamos a hacer es dividirlo dentro de el área ocupada en metros cuadrados de los diferentes departamentos, ¿verdad? Para que el resultado de eso nos dé un factor o un valor por metro cuadrado que se traslada acá. Y entonces, ya habiendo trasladado este valor acá, entonces multiplicamos el corte por el corte, digo, el departamento de corte que tiene 400 metros cuadrados por el valor por metro y nos da 417, aquí, 175 por 1.04, 182.63. Aquí sí se usan todos los porcentajes, ¿verdad? Como estamos trabajando en una hoja Excel, entonces vamos a usar todos los porcentajes. Perdón, todos los porcentajes, todos los dígitos para que nos salga exacto, ¿verdad? Para que nos salga exacto el valor de la depreciación igualito
a cómo está el cálculo. Si no nos sobra ningún centavo, tanto aquí como en el cuadro resumen. Bueno, entonces quisiera saber si está claro esta pequeña explicación sobre la depreciación del edificio. ¿Alguna duda o comentario al respecto? O pasamos al siguiente punto. ¿Todo claro ahí o todo o refuerzo en alguna explicación extra? No, ahí estamos bien. Bueno, bien, Lick, gracias. Muchas gracias. Sí, estamos, Lick, gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces, ya habiendo explicado lo de la depreciación, entonces si se dan cuenta, aquí no hay valor de desecho. Lo único que se hizo fue, según el problema lo pide, quitarle los 13.500 del valor del terreno. ¿Y eso por qué se quita? En la realidad, sí, en la vida real se le resta el valor del terreno a los edificios porque los terrenos no se deprecian, sino que los terrenos generalmente siempre van ganando plusvalía, entonces pues no sufren depreciación. La depreciación es un desgaste, ¿verdad? Y los terrenos casi no sufren desgaste. Bueno, entonces cerramos aquí y vamos ahora a pasarnos al cuadro resumen. Y entonces en el cuadro resumen empezamos a pasar lo que es la depreciación del edificio. La depreciación del edificio. Bueno, solo que previamente el primer punto, sí, que no lo incluimos acá, pero eso ya está dentro de la... El problema es trasladar los sueldos. Que eso es el primer dato que nos pide la distribución, el cuadro resumen. Bueno, entonces acá trasladamos, por ejemplo, el mantenimiento mecánico. Aquí lo podemos trasladar manualmente, lo podemos trasladar por fórmula. Por ejemplo, mantenimiento mecánico, nos vamos al problema y llevamos mantenimiento mecánico. Este almacén, nos vamos al problema, pero vamos al almacén. Personal, y así sucesivamente vamos trasladando y vemos que tiene 17.900. Vamos a ver si tiene también 17.900. Eso significa que está bien trasladado el dato. Bueno, entonces acá ese es el primer punto de la distribución primaria, los sueldos y ahora nos vamos a la depreciación de edificio. Entonces la depreciación del edificio, lo que hacemos también como siempre es... Una pregunta. ¿Se manda? Entonces, aunque en el ejercicio no se pida, siempre se deprecian los sueldos. ¿Perdón? ¿Se deprecia? ¿Baja o solo se trasladan? No, solo se traslada. Ah, ya, gracias. Sí, los sueldos solo se trasladan. Sí. De hecho, veamos el ejemplo que les mostré, el primero. Vamos a verlo ahorita. Sí. Por ejemplo, acá en el primero nos aparecía que se tenían sueldos acá desde control de calidad hasta servicios generales. Entonces, veamos el cuadro resumen y justamente aquí aparecemos los, a ver acá. Sí, aquí están los sueldos, ¿ven? Entonces, únicamente que se hizo acá fue trasladar los sueldos, únicamente. 17.080 y 17.080. Bien, estamos. Es que yo creí que se trasladaban porque se les hacía la depreciación. Sí, O tiene razón, no tenga pena. Fíjese que le voy a decir cuál es la razón por la que se traslada.
porque esos son los gastos indirectos de fabricación. Es decir, si quieren vamos a volver acá a la explicación de los gastos indirectos de fabricación. Muy bien, ahí aparece, vean, la explicación de los gastos indirectos de fabricación. Y dice que estos gastos indirectos, en estos gastos, su monto no se identifica en forma precisa en un artículo producido. Esto quiere decir que aún formando parte del costo de producción, no puede conocerse con exactitud qué cantidad de esas erogaciones han intervenido en la producción de un artículo. Y eso se ve claramente, por ejemplo, en los sueldos de los departamentos de servicio, pues porque no se sabe con exactitud cuánto del sueldo que se pagó a un empleado corresponde a una figura decorativa, ¿verdad? O sea, es muy difícil determinarlo así a simple vista. Es por eso que lo que se hace es ir acumulando los gastos, ¿sí? Ir acumulando los gastos para poder determinar el monto total de gastos de fabricación. Y luego esos se van acumulando. Dense cuenta, aquí en la distribución primaria se acumulan los gastos dentro de los departamentos, tanto productivos como de servicios. Ya en la distribución secundaria lo que se hace es que los departamentos productivos absorben, ¿sí? Se absorben a los departamentos de servicios. Los van absorbiendo hasta dejarlos sin nada. Los dejan sin nada, miren. Sin nada los dejan. Y entonces ya todo ese costo lo absorben los departamentos productivos. Y luego esos departamentos productivos, entonces ya aquí dentro de esos departamentos productivos, entonces ya se calcula el costo hora hombre, gastos de fabricación. Que estos y el costo hora hombre, mano de obra. Estos se calculan porque sirven para ir acumulando, ¿verdad? Sirven para ir acumulando y para, por último, determinar cuánto cuesta una hora hombre de gastos de fabricación en cuanto a la producción para poderlo acumular. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos costo hora hombre, gastos de fabricación, costo hora hombre, mano de obra. Entonces ya con estos dos datos ya obtenemos lo que es el costo hora hombre, costo de conversión, que es el que se suma a la materia prima y listo, se obtiene el costo de un producto. O sea, esa es la razón por la que se calcula de esta manera y los gastos de fabricación llevan mucho más trabajo porque estos gastos no se pueden conocer con exactitud, así a simple vista, pues a simple vista. Cuánto, por ejemplo, de la depreciación de maquinaria le corresponde a una figura decorativa. Cuánto de la energía eléctrica le corresponde a otra figura decorativa. O sea, es muy difícil determinarlo, entonces por eso es que se usa esta metodología de distribución interdepartamental, tanto a nivel primario como a nivel secundario, para poder determinar los costos de aplicación para obtener el costo de un producto. O sea, esa es la razón por la que se hace este gran problema. Y si ustedes van y leen otros textos en libros, también es así como se resuelve. Entonces vean pues, los costos de fabricación, repitiendo un poquito la teoría, se dividen en costos directos y costos indirectos. Los costos directos son envases y embalajes, mano de obra directa, materias primas y auxiliares. Y los costos indirectos, materiales indirectos, mano de obra indirecta, alquiler de inmuebles. Por ejemplo, mano de obra indirecta son los departamentos de servicios, maquinaria y alquiler de inmuebles, maquinaria de equipo, luz, agua de la planta, seguro de la fábrica, depreciación, ¿verdad? Entonces, estos son los costos indirectos. Y eso, digamos que hay que calcular el monto para poder aplicarlo a
producción de los artículos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la descripción de los gastos de fabricación. Tenemos gastos fijos, gastos variables, gastos indirectos, reales históricos y demás teoría que sirve para poder entender los gastos indirectos de fabricación. Pero como les digo, volviendo al ejemplo, debido a la complejidad de estos gastos indirectos de fabricación, entonces se utiliza este procedimiento para poder distribuir. Y entonces, por ejemplo, aquí, lo único que hicimos según el procedimiento es trasladar los sueldos, ¿verdad? Que nos dan el dato de los sueldos, entonces los trasladamos para ir acumulando. Luego nos dan el dato para calcular la depreciación de los edificios. Y que está acá, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a ir a los otros puntos, que es la depreciación de la maquinaria y el equipo, que se deprecian en un 20%. Ahí es más sencillo porque no tenemos ni valor de... Lick, disculpe, interrumpa, o sea que entonces las prestaciones laborales no es necesario sacarlas, solo si lo piden en algún inciso. Exacto, así es. Solo si se le piden un inciso. De hecho, por ejemplo, yo les expliqué empecé la explicación de los gastos indirectos de fabricación con ustedes. Lo que pude observar es de que, permítanme un momentito. Sí, en el problema del ejemplo, ¿sí? Lo que lo que hice fue explicarles el más grande, ¿verdad? Generalmente con todas las opciones que aparecen en los cálculos de gastos de fabricación. Por ejemplo, aquí voy al punto grande. Pero vean, por ejemplo, aquí les puse prestaciones laborales, depreciación de edificios, depreciación de maquinaria, inmobiliario de cupo, consumo de combustible, consumo de energía eléctrica, consumo de seguros, ¿sí? Prácticamente les coloqué todos los casos posibles que se dan dentro de una distribución de gastos indirectos de fabricación. De tal manera que cuando ustedes ya les deje yo otras tareas, entonces y les salió dentro del ejercicio que tienen que distribuir energía eléctrica, entonces ustedes ya toman el ejemplo que ya tenemos, ¿verdad? Y si ok, pero, perdón, Nick, o sea que, digamos, ya viéndolo en la vida real, las prestaciones laborales, si van entre los gastos de indirecto de fabricación ya por default, o no lo pueden tomar uno. Sí, por supuesto. Sí, digamos de que ya en la vida real sí se incluyen dentro de los gastos de fabricación las prestaciones laborales de los departamentos de servicios. Ah, ok, gracias, Lick. Para servirle. Sí, en la vida real es como usted lo dice. Bueno, permítame, ahorita me están mandando un mensaje de coordinación. Entonces, lo que pasa es que acá las clases son monitoreadas también, entonces quiero ver si todo está bien. Muy bien. Ahí atendiendo también otros temas de asistencia. Es que también nos piden la asistencia. Bueno, entonces, sí, aquí prácticamente el primero que hicimos es el más completo, ¿verdad? Ya los otros ejercicios que estamos haciendo son un poco más sencillos, pero que tienen también ahí unos datos para que lo ponen a pensar a uno, ¿verdad? Bueno, entonces ya la depreciación de maquinaria, procedemos también como
parecido a lo que hicimos en el edificio. Se coloca primero el valor de la maquinaria, que es la suma total de 47,600. ¿Sí? Y esto lo multiplicamos por 20%, dividido los 12 meses. Y entonces ya obtenemos el, la depreciación mensual. Bueno, y esa depreciación mensual venimos y la trasladamos acá y la volvemos a dividir dentro de los dentro del valor total de la maquinaria, porque entonces se aplica este factor sí que está acá. Ahorita voy a ponerlo con rojo. Este factor que está acá significa que por cada quetzal de maquinaria se depreció un 0,2 centavos prácticamente, 2 centavos por cada valor de maquinaria. Bueno, entonces, y aplicamos entonces el valor de los de cada departamento que tiene maquinaria. Recuerden, no todos los departamentos tienen maquinaria, entonces por eso no todos los departamentos aparecen acá. Y entonces ya empezamos a multiplicar el valor de la maquinaria en cada departamento por el factor hasta que nos dé los 793,33, parecido a la depreciación mensual que nos salió. Y después, ya estos datos los pasamos al cuadro resumen, ¿sí? Entonces, solamente vemos que este departamento tiene depreciación en maquinaria, marcamos acá. Y vemos que depreciación en maquinaria solo tiene corte, endurecido, montaje y mantenimiento mecánico. Ningún otro departamento tiene depreciación de maquinaria. Y vamos a ver si es cierto, porque eso tiene que estar en el problema, y efectivamente aquí está en el problema. Solamente hay 4 departamentos con maquinaria. Ahora bien, mobiliario y equipo sí todos los departamentos tienen. Entonces vamos a calcular la depreciación en todos los departamentos. Nos vamos entonces a la cédula de depreciación de mobiliario y equipo, y también vemos el procedimiento. Bueno, Licenciado, una preguntita. ¿qué manda? Lo de hoy no lo va a mandar, o sea, lo está Exacto. grabando. Sí, todo lo que estoy grabando, ok. y también el ejemplo Ok, gracias, licenciado. para servirle. Bueno, entonces tenemos el dato, ¿verdad? De lo que es el mobiliario y equipo, que es el total, los 40,900 venimos, ¿verdad? Ahora vamos a ver de dónde salieron los 40,900. Acá está, ¿ve? Del cuadro para la distribución primaria número 2, valor de los equipos, 40,900. Trasladamos prácticamente literal, y de ahí lo dividimos dentro de 20, lo multiplicamos por 20%, que es la depreciación que nos indica el problema, y lo dividimos dentro de 12 meses, y tenemos los 681. Esos 681 los volvemos a dividir dentro del valor del edificio. El valor, perdón, de todos los mobiliario de equipo. Y ya tenemos el factor que nos va a servir para la distribución. Y entonces aquí ya solamente multiplicamos el valor de cada mobiliario en cada departamento, ¿sí? Para ir obteniendo la depreciación de los mobiliarios. Acá está. Listo, 681,67, que cuadra justamente con lo que es la explicación. Y entonces ya tenemos listo los datos para trasladarlos al al cuadro resumen, que centraliza todos los departamentos, porque todos ellos tienen mobiliario y equipo. Bueno, ahí está. Y
Entonces ahí estamos con esto. Luego, tenemos entonces el siguiente paso, ¿no? De acuerdo a los problemas que tenemos. Ya distribuimos todas las depreciaciones. Ahora vamos a ver la distribución de la energía eléctrica. Dice, los gastos de energía eléctrica se aplican de acuerdo al número de kilowatts por hora fábrica. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos los kilowatts por hora fábrica, que están acá, dentro de los departamentos. Se aplican de acuerdo a los kilowatts por hora fábrica en razón de 25 centavos por kilowatts por hora fábrica. Bueno, entonces, teniendo los kilowatts por hora fábrica y los departamentos prácticamente en todos los departamentos se utiliza energía eléctrica. Entonces nos vamos y nos pasamos a la energía eléctrica. Bueno, y lo único que hacemos es copiar y pegar lo que está en el cuadro de resumen. Copiar y pegar. Y tenemos 105 kilowatts en promedio que se consumen por hora fábrica. Bueno, y entonces lo que hacemos acá es determinar el siguiente paso es determinar las horas fábrica. Y vamos a poner algo para identificar, bueno, que es el título. Entonces, kilowatts por hora fábrica ya nos lo dan. Ahora lo que vamos a determinar son las horas fábrica. Y las horas fábrica, lo único que podríamos hacer es traer lo que ya tenemos en el cuadro de 375, 375, porque las horas fábrica es la multiplicación de los días trabajados por las horas diarias que se trabajan en la sumatoria de los obreros y las dos jornadas. Bueno, entonces vamos a ver acá. Los que tienen dos jornadas, los departamentos que tienen dos jornadas son 375 horas y los que tienen una sola jornada son los que tienen 200 horas. ¿Y cómo lo vemos? Por ejemplo, acá tenemos dos jornadas. Solamente almacén personal y administración y ventas tienen una jornada. Vamos a ver si es cierto. Almacén personal y administración y ventas solamente tienen una jornada, entonces son 200 horas fábrica. Ya teniendo las horas fábrica, ¿y por qué sacamos las horas fábrica? Porque el problema dice, los gastos de energía eléctrica se aplican de acuerdo al número de kilowatts por hora fábrica. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a subrayar. Negrita y subraya por hora fábrica. En razón de 25 centavos por kilowatts. En razón de 25 centavos por kilowatts por hora fábrica. Entonces, nótese que ahí dice que van a ser 25 centavos por kilowatts, pero por hora fábrica. Entonces acá, ya teniendo las horas fábrica, teniendo los kilowatts por hora y las horas fábrica, entonces multiplicamos acá, endurecido, montaje, mantenimiento mecánico, almacén, personal, servicios generales, administración, listo. Y estos los kilowatts totales consumidos por cada departamento los multiplicamos por 25 centavos, que esos 25 centavos dice que son los centavos consumidos por hora fábrica. Entonces multiplicamos en total por los 25 y tenemos 3.281, 2.812 y así sucesivamente. Aquí fue más sencillo porque ya nos dio el consumo de energía eléctrica, es decir, cuánto vale cada kilowatts consumido. Y entonces tenemos un total de 9.231.25 de energía eléctrica consumido a nivel de los diferentes departamentos. Bueno.
ya habiendo distribuido la energía eléctrica, entonces seleccionamos acá. Y lo único que hacemos es tardar 3280. Ahí estamos. De cédula está 3281, 2812. Montaje. Vamos a montaje. Vamos a mantenimiento mecánico. Y así sucesivamente hasta llegar acá, este sistema que 9231 debe ser lo mismo, 9231 que tenemos en la cédula. Bueno, ya por último, ya vamos terminando la distribución primaria. Y vemos que vamos a adecuar el resumen. Y vemos que tenemos bueno, el mantenimiento del edificio se realizó durante el mes, dice, y se gastaron 75,000 quetzales. Se gastaron 75,000 quetzales. Bueno, en este caso lo que hay que hacer es, como se le dio mantenimiento al edificio, que son 75,000 quetzales, lo que corresponde es distribuir esos 75,000 quetzales dentro de todos los departamentos que tienen ocupado un área de metros cuadrados dentro del edificio. Y entonces lo que hacíamos es que colocamos el valor del mantenimiento, que son 75,000, 75,000 del edificio, y lo dividimos dentro de los 1,635, que son los metros cuadrados del área ocupada. Ahora bien, ¿de dónde obtuvimos estos datos? Del área ocupada, lo obtuvimos del cuadro, del primer cuadro que tiene el área ocupada. ¿Eso? Nos dan los metros cuadrados por área ocupada de los diferentes departamentos. Nos vamos entonces acá. Tenemos los diferentes departamentos. El total de metros cuadrados por los diferentes departamentos igual a, nos va a dar un factor de distribución de 45,87, que significa que por cada metro cuadrado ocupado por cada departamento, les corresponde pagar 45,87 quetzales por mantenimiento. ¿Y qué es mantenimiento de edificios? Por ejemplo, mantenimiento es pintar, limpiar, mejorar algunas áreas de las paredes, darle mantenimiento a las bases, al zócalo, posiblemente al piso, a las ventanas, o sea, todo lo que incluye mantenimiento de edificio para que esté en óptimas condiciones es un gasto de fabricación indirecto que hay que distribuirlo dentro del área de cada departamento para obtener el porcentaje de distribución. Y como pueden observar, ya teniendo el factor, pues ya solo multiplicamos. Ya solo multiplicamos. ¿Sí? Ya solo multiplicamos para obtener el total. Y entonces acá tenemos los 75,000, que es el valor del mantenimiento que se explicaba dentro del problema. ¿Okay? Dice dentro del problema, ahí está 75,000. Y prácticamente ya con esto terminamos la distribución primaria.
Solo voy a colocar aquí el color que necesitamos. Naranja y listo. Voy a borrar esto. Bueno, entonces de ahí ya solamente trasladamos los datos de la distribución del edificio. 75,000 aquí. Y se terminó la distribución primaria. Entonces, ahora vamos a empezar con la distribución secundaria. Y la distribución secundaria es la redistribución de los gastos indirectos de fabricación acumulados en cada departamento hacia los centros productivos. Entonces, acá voy a explicarles con unas flechitas para que ustedes vean. Es decir, esto se acumula dentro de todos los centros. Si se dan cuenta, para acá, viene para acá, viene para acá. Y así sucesivamente, acá y acá. Luego, cuando ya queda eliminado servicios generales, entonces le entramos a lo que es el departamento de personal o de recursos humanos. Y ese va para acá, va para acá, para acá, para acá, para acá. Se distribuye a todos los departamentos. Cuando ya tenemos eliminado el departamento de servicios generales, entonces vamos con el otro siguiente que es de servicio, que es el de almacén, y ese lo integramos para acá, para acá, para acá, para acá. Y cuando ya tenemos integrado el de almacén, entonces prácticamente estos ya van muriendo. Murió este, murió este, murió este. Y ya solo nos queda el de mantenimiento mecánico. Y integramos esos costos acá, acá. De tal manera que solo los departamentos productivos son los que quedan vivos y quedan vigentes, ¿sí? Como ustedes pueden observar en pantalla. Son los únicos que quedan vigentes. ¿Y cómo se hace esa distribución? Se hace a través de la distribución secundaria. Vean acá, por ejemplo, los servicios generales se distribuyó por el área ocupada en metros cuadrados. Eso está igual al ejemplo que les di. Luego el personal se distribuyó de acuerdo al número de empleados, ¿sí? Al número de empleados, y el almacén de acuerdo a los despachos, que eso está en el problema. Están los despachos. Y vamos a ver, los despachos, ¿sí? Y prácticamente sería solamente hasta ahí en cuanto al almacén. Permítanme. Sí, y el mantenimiento mecánico, que se distribuye también dentro, vamos a ver acá, problema. Sí. Los despachos de almacén efectuados a otros departamentos son los siguientes. Y entonces así es como se realizaron los despachos. Y por último, entonces, como ustedes pueden observar, permítanme aquí, energía eléctrica, servicios, mantenimiento mecánico. Sí, aquí está. El departamento de mantenimiento mecánico se integró a estos últimos departamentos, se distribuyó. Y prácticamente con esto eliminamos el último departamento mecánico. El último departamento, que es el departamento mecánico, y entonces ya teniendo integrados esta segunda distribución secundaria, entonces sacamos el total, ¿sí? De la distribución primaria, tanto de del departamento de corte, endurecido y montaje. Bueno, y entonces veamos acá, esto es la suma de la distribución secundaria. ¿Sí? ¿Está? Distribución secundaria. Bueno, y acá ya colocamos el total de la distribución primaria. Lick, disculpe una pregunta. ¿Qué manda? Con lo que es en la distribución secundaria, el orden de los departamentos no importa. Fíjese que
La semana pasada les indiqué de que era del departamento que prestaba más servicios a los departamentos productivos, desde el que tenía más hasta el que tenía menos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ya sea personal o servicios generales, son los departamentos que prestan más servicios a los departamentos de productivos, que son corte, endurecido y montaje. Entonces, esa es la forma en que se trabaja, ¿verdad? Pero igual les digo, yo ya lo traté de hacer también, no respetando el orden, y finalmente sale igual. Es decir, Ok. sale igual. Gracias, Lick. Entonces, el orden de los factores no afecta al producto, pero igual lo que yo les sugiero es que empiecen generalmente desde el departamento de personal o el de servicios generales, que es el que presta más servicios a todos los departamentos. ¿Por qué? Porque ya vieron que recursos humanos siempre está controlando a la gente que está en cada departamento. Y servicios generales siempre está dándole mantenimiento, limpieza a los pisos, desinfectando, limpiando. Entonces, son los departamentos que tienen más presencia en todos los departamentos. Y, por ejemplo, almacén presta servicios a corte endurecido, montaje, mantenimiento mecánico. Y mantenimiento mecánico es el que menos presta servicios a más departamentos. ¿Por qué? Porque solo presta servicios a corte, endurecido y montaje. Y con eso prácticamente estaríamos finalizando la distribución secundaria, ya con estos totales. ¿Sí? ¿Vean? Ahí está. Bueno, y ya teniendo permítame, y ya teniendo el total de la distribución primaria y secundaria, entonces lo que se procede a hacer es determinar el costo hora hombre, gastos de fabricación. Voy a borrar acá para no confundir. Bueno, costo hora hombre, gastos de fabricación. Y es de la siguiente manera. Vean, vamos a ver acá. Así. El total de la distribución primaria y secundaria, ¿sí? Es decir, este total sale de sumar la distribución primaria y la distribución secundaria. Bueno, y vamos a ver de dónde sale la distribución primaria. Sale de sumar estos datos. Bueno, ya teniendo ese gran total, entonces lo que lo hacemos es que lo dividimos dentro de las horas hombre que tiene el departamento. Ya van a ver. Costo hora hombre, gastos de fabricación, se divide el total de la distribución primaria y secundaria dentro de las horas hombre que tiene este departamento. Y costo hora hombre, gastos de fabricación, la misma historia. Se divide el total dentro de las horas hombre. Y costo hora hombre, gastos de fabricación dentro de las horas hombre de montaje. Entonces aquí ya tenemos la quinta respuesta. Hicimos la distribución primaria. Hicimos la distribución secundaria. Ya hicimos el cuadro de distribución primaria y secundaria. El costo hora hombre, mano de obra, y el costo hora hombre, gastos de fabricación. Y ahora tenemos el último dato, que es el costo de conversión. Recuerden que el costo de conversión es la sumatoria de la mano de obra y los gastos de fabricación. Y aquí está. Lo que hacemos acá es sumamos. Costo hora hombre, mano de obra, más costo hora hombre, gastos de fabricación. Y listo. Hasta ahí termina el procedimiento, y como ustedes pudieron observar, es solamente sobre los 3 departamentos productivos. Es decir, ustedes cada vez que vean un problema, vean que ahí el problema les va a indicar cuáles van a ser los centros productivos. ¿Sí? Si son 2 centros productivos deben de trabajar en respuestas. Si son 3, 3. Si son 4, deben alargarlo hasta el número 4.
Y prácticamente esa sería la respuesta. No sé si alguien de ustedes que lo haya elaborado le salió así. Cuéntenme. Y disculpe, con lo de las lámparas, ¿solo era un dato que estaba ahí o se puede, digamos, hacer algo con Sí, ese dato? fíjense que únicamente era un dato que se agregó ahí de las lámparas, no tiene ningún efecto. A veces los problemas traen eso únicamente a veces para ver como que para ponerle ciertos problemitas ahí para que los estudiantes lo analicen, pero en este caso no sirve el número de lámparas, no sirve. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a la resolución de este ejercicio? ¿Cómo lo vieron ustedes? Estuvo más corto que el problema explicado en la primera parte, ¿verdad? Sí, sí, Lick, estaba más corto. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda al respecto? Voy a ver si me escribieron al chat. Bueno, este ejercicio se los voy a mandar para que lo comparen con el que ustedes presentaron, ¿de acuerdo? Porque ya voy a verificar también los que me presentaron el ejemplo ahí dentro enviaron la tarea. Recuerden que la tarea tenían que subirla a Blackboard. Bueno, jóvenes, entonces hasta ahí llegaríamos. Les voy a mandar la explicación y también les voy a mandar otro ejercicio para que lo resuelvan. Yo espero que ya el siguiente sí ya esté bien cerca bien cerca del tema correcto. Ya ahorita solamente voy a pasar nota de los que permitan. Voy a compartirles eh, la asistencia. Entonces solo voy a mencionar quienes no me aparecieron para que ustedes vean o me respondan si están presentes. Esta es la última oportunidad para poder registrar la asistencia. Miguel Eduardo de Paz Hernández, José Vidal González Mazariegos, Juan Manuel Álvarez Ortiz, Claudia Rubí López Barrios, Raúl Alberto Mérida Solís. ¿Ninguno de los que mencioné están? Bueno, Scarlett Johanna Gutiérrez Estrada, Michael Jean Carlo Escobar Florian. Presente, Lick, buenos días. ¿Nombre, perdone? Michael Giancarlo Escobar Florian. Gracias. Presente, Lick. Victoria Pineda Salazar. José Luis Benjamín Ramírez García. Aura Lucía Sica Pérez. Scarlett González, ya vi que está ahí. Ahorita la vamos a anotar. Creo que su micrófono tiene problemas. José Luis Gracias. Benjamín Ramírez García. Aura Lucía Sica Pérez. Carlos Alberto Pazán Boché. Elmer Giovanni García Velázquez. Mario Rolando. Presente, Lick. Ok. Elmer, ¿verdad? Correcto. Gracias. Mario Rolando Asifuina. Oscar Lenin Eduardo. Lick, solo una consulta. ¿Qué manda? Ya que la que tiene a la par, esa fue la del sábado pasado, ¿verdad? Así es. Ahí sí estuve yo, Sí estuvo. no sé. Sí, Va. ¿Cómo se llama usted? Elmer Giovanni García Velázquez. Va, lo voy a anotar entonces y voy a revisar también dentro
dentro del Gracias, chat. Lick. Ok, gracias. Lick, ¿Qué manda? buenos días. Mi nombre es Aura Lucía. Yo estuve en la clase del sábado pasado y la de hoy y no me han notado. Aura Lucía Sica Pérez. Sí, es Sí. que estuve pasando asistencia, tal vez porque fue al inicio. Entonces, por eso Sí, no. no es que mi micrófono no servía, pero ya lo logré arreglar y la Va. semana pasada De acuerdo. también. Ya Gracias. la anoté. Muy bien. Así Fuina Roda no está. Chacó Flores. Ochoa Morales. María Victoria Rivas Ramírez. Y Glenda Elizabeth Hernández. No estamos, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Entonces, gracias por la asistencia, jóvenes. Vayan a desayunar para que tengan fuerzas para las siguientes clases. Que tengan un buen Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias.